Muy bien, continuamos con las matrices. La matriz FODA que, como comenté, es una mezcla de la matriz de fuerzas internas y fuerzas externas. Esta matriz nos permite ver fortalezas y oportunidades, fortalezas y amenazas, debilidades y oportunidades, debilidades y amenazas, que son los 4 tipos de estrategias que nos permite ver la matriz. Como ya lo dije, se tomarán los factores que se han obtenido en las matrices de fortalezas internas y externas, debilidades y amenazas. Se hace una lista en los cuadrantes correspondientes a la matriz y se cotejan las fuerzas listadas con las amenazas listadas y se trata de identificar aquellas que hacen las sinergias. Con esos factores se debe idear una estrategia de manera que se utilicen las fortalezas para aprovechar las oportunidades. Enseguida se debe cotejar las fortalezas con las oportunidades, identificando aquellas que hacen sinergia y se definen las estrategias a seguir. Se repite el mismo procedimiento para las debilidades y amenazas y debilidades y oportunidades. Y así al final tendremos, como se mencionó, 4 tipos de estrategias. Fuerzas, oportunidades, fuerzas y amenazas, debilidades y oportunidades, y debilidades y amenazas. Les comento que hay incluso algunas páginas que hacen en forma más o menos inteligente las matrices, el FODA. Ustedes nada más meten sus fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas, y el software, la página, hace las combinaciones. Las estrategias de fuerza y oportunidades, fortalezas y oportunidades, utilizan las fortalezas internas de la empresa para aprovechar las oportunidades externas. Las organizaciones por lo general empiezan a llevar a cabo las otras estrategias hasta lograr una posición en la cual usar las estrategias de fortalezas y oportunidades. En las estrategias de fortalezas y amenazas se utilizan las fortalezas para evitar o reducir el impacto de las amenazas del entorno. Las empresas que copian ideas, innovaciones y productos patentados son una gran amenaza, por ejemplo, para cualquier industria. En las estrategias de debilidades y oportunidades se enfocan en mejorar las debilidades al tomar ventaja de las oportunidades del entorno, no en mejorarlas, en disminuirlas. Algunas veces existen las oportunidades, pero las debilidades de la empresa no les permiten aprovecharlas. Las estrategias de debilidades y amenazas utilizan tácticas defensivas que van dirigidas a reducir las debilidades y evitar las amenazas externas. Una empresa con muchas debilidades y numerosas amenazas debería luchar por sobrevivir, fusionarse o al final declararse en bancarrota o liquidar el negocio. Por supuesto que es la peor posición tener debilidades y también tener amenazas externas. El propósito de esta matriz es generar estrategias alternativas factibles, mas no seleccionar o determinar cuáles son las estrategias a utilizar. Aquí nada es como una especie de lluvia de ideas, de estrategias que tengo, y después vamos a definir cuáles son viables, cuáles se deben de utilizar. No todas las estrategias desarrolladas por la matriz FODA se implementarán, sino me darán una serie de estrategias posibles, de las cuales se irán eligiendo las más viables y las que mejor se ajusten a la empresa. ¿Qué es la matriz FODA o DAFO? Esta matriz muestra el conjunto de factores internos y externos, debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas. Resume los aspectos clave de un análisis del entorno de una actividad empresarial desde la perspectiva externa y la capacidad estratégica de esta empresa desde la perspectiva interna. Este análisis tiene múltiples aplicaciones
La verdad es que es utilizado en cualquier tipo de institución, instituciones públicas, instituciones privadas, organizaciones sin fines de lucro, etcétera. Todas tienen análisis FODAS, puesto que, como comento, tiene múltiples aplicaciones, se puede usar en diferentes unidades de análisis. Además, no solo en la empresa como tal, sino para productos, el mercado, producto mercado, la línea de productos, una división o una unidad estratégica de negocio. A veces se aplica en muchas áreas. Incluso hay algunos coaches de vida que te piden un FODA de tu persona o de tu vida, ¿no? Cuáles son tus fuerzas, tus oportunidades, tus debilidades y amenazas. Entonces es una aplicación muy amplia el modelo. Consta de dos perspectivas. La interna, que tiene que ver con las fortalezas y las debilidades del negocio, aspectos sobre los cuales los gestores sí tienen algún grado de control o un alto grado de control. Y la perspectiva externa, que ve las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que debe enfrentar el negocio en el mercado seleccionado y sobre el cual no tenemos ningún control. Se trata de aprovechar al máximo esas oportunidades y anular o minimizar las amenazas, circunstancias sobre las cuales los gestores, los directivos no tienen ningún control directo, y los objetivos que se persiguen son convertir las debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades. En este momento de amenaza, pues muchas empresas están cambiando a fabricar gel, por ejemplo, o cubrebocas, o situaciones artículos que se requieren, cuando anteriormente pues tenían eso como una debilidad. Hoy es una fortaleza, y lo que era una amenaza también se convierte en oportunidad para algunas empresas. El procedimiento para llevar a cabo el análisis es el siguiente. Primero, identificar los cambios clave en el entorno de la organización, siguiendo el tipo de análisis descrito en el análisis del entorno. Segundo, analizar el perfil de los recursos y capacidades de la organización. Tercero, representar gráficamente los resultados anteriores en una matriz de 4 cuadrantes. Cuarto, consensuar con el equipo de dirección los resultados del análisis anterior en algo como esto. Ahí está el cuadrante: cuáles son mis amenazas, cuáles son mis fortalezas, cuáles son las oportunidades, cuáles son mis debilidades. Aquí tienen amenazas: estructura de costos, como fortaleza, formación del personal. Eso es importante como una fortaleza. A veces esta parte de la formación del personal puede ser una debilidad, en este caso es una fortaleza. Como debilidades, falta de talento gerencial, es decir, en este caso, el personal tiene buena formación, pero los gerentes no son muy buenos. Y las oportunidades: mejorar ante la competencia, no dejar de lado la tecnología para promocionar los productos. Esto es solo un pequeño ejemplo. Las estrategias a partir de estos factores son las siguientes. Son 4 por las combinaciones que pueden haber. Primero, estrategias ofensivas, que se obtienen relacionando fortalezas más oportunidades. Son estrategias de crecimiento, buscan relacionar puntos fuertes internos y externos con sus fortalezas y oportunidades para mejorar la situación. Por ejemplo, si la empresa es líder en cierto producto, lo cual es una fortaleza, y sube la demanda, lo cual es una oportunidad, se pueden emplear estrategias más agresivas de ventas, promociones, publicidad, etcétera, para mover el producto. Una segunda estrategia es la estrategia defensiva, que se obtiene relacionando fortalezas y amenazas. Son estrategias reactivas, relacionan los puntos fuertes internos para contrarrestar las amenazas externas. Por ejemplo, si la empresa es líder
un producto, como vimos es una fortaleza, y baja la demanda, lo que es una amenaza, se pueden crear nuevos productos, bajar precios, etcétera. En ese momento muchas empresas están experimentando demanda baja cuando tienen o cuando son líderes en cierto producto, pero están implementando algunas estrategias para tratar de mantener el nivel de demanda, por ejemplo, en el servicio de comida, en la comida, en el sector de comida, llevarlo a domicilio. Algunos son líderes, pero estamos experimentando una baja demanda de ir al lugar, entonces están aliándose con Rappi o con Uber Eats para poder mover esos productos. La tercera son estrategias adaptativas, se obtienen relacionando debilidades más oportunidades, son estrategias de reorientación y en este sentido se cambia algún elemento en las debilidades para aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, si hay un servicio postventa deficiente y se detecta que es algo con gran valor para los usuarios, se puede potenciar y crear una campaña publicitaria para divulgar que ya se mejoró el servicio postventa. Y la cuarta son estrategias de supervivencia. Se obtienen relacionando debilidades más amenazas, buscan relacionar los puntos débiles internos y externos para conocer la situación de la empresa respecto de la competencia y el mecanismo a utilizar para revertir esta situación. Por ejemplo, ante la pérdida de un cliente en la empresa y el mantenimiento de los mismos, de la competencia, se pueden crear nuevas estrategias de fidelización. Por ejemplo, en las gasolineras, no sé, te dan algunas gasolineras por 3 cargas de 300 pesos, un lavado gratis o cosas por el estilo, lo cual busca fidelizar a los clientes. Algunos ejemplos: estrategia de supervivencia, gestión óptima del almacén, o ser viable en el mediano plazo, de adaptativas, aprovechar sinergias en la puesta en marcha de la empresa o políticas de comunicación. En las defensivas, hacer formaciones de emprendedores en las defensivas y en las ofensivas, políticas de promoción agresiva o políticas de precios. Esta herramienta tiene un valor añadido respecto de otras similares que ayuda a priorizar las diferentes estrategias que se pueden crear y ayuda a saber en qué orden debería llevarse a cabo cada estrategia. De este modo, la función del valor que se asigna a cada apartado, las estrategias tendrán mayor o menor importancia. La aplicación realiza la priorización en forma automática. Estos resultados se cotejan con las estrategias del FODA y se deben desechar aquellas estrategias que no vayan de acuerdo a lo señalado por la teoría, que no vayan de acuerdo con la visión y misión de la empresa, con lo que está sucediendo en el mercado, y esto nos permite hacer una primera selección de estrategias. La priorización de estrategias se realiza en una matriz de clasificación competitiva que está ahí en sus datos y que la pueden revisar. Con esto terminamos esta parte de las matrices. Como comenté y repito, son 11 modelos. Ustedes deben de usar para su trabajo final FODA y alguna otra que podría ser la que vimos ahorita de matriz competitiva, de posición competitiva, pero ya será una decisión de ustedes. Vamos a continuar con esto. Repito, termino la parte de matrices.